Los cambios tecnológicos han propiciado también una importante transformación en la construcción, con nuevas formas constructivas, nuevos materiales, maquinaria de última generación y la incorporación de una formación específica de alto nivel para sus trabajadores. FEPECO, como patronal del sector de la construcción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, lleva más de 42 años defendiendo los intereses generales del sector y a las empresas que lo componen. Y estos días han presentado nueva imagen corporativa. Por eso hoy vamos a hablar de los principales retos que se plantean en este arranque de este año 2019. De la creación de empleo y es fundamental para la actividad de los demás sectores económicos. Pues esta mañana tenemos con nosotros a Óscar Izquierdo, que es presidente de FEPECO, de la patronal de la construcción en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Señor Izquierdo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Buenos días. Con la presentación de esta nueva imagen corporativa también se ha querido hacer un poco radiografía, ¿no?, de la situación actual del sector aquí en las islas. ¿Cómo se encuentra? ¿Cuál es el estado de salud de la construcción? Bien, estamos con mucho optimismo, animados, pero también preocupados por una serie de variables que no dejan que el sector de la construcción crezca con la normalidad y sobre todo con la potencialidad que el sector tiene. Llevamos 4 años creando empleo de una manera importante. Fíjense en un dato que es significativo. El año pasado el sector de la construcción creó empleo proporcional de manera interanual un 6,6%. El turismo creó un 2,7%. O sea, estamos 4 puntos por encima del turismo en el nivel de creación de empleo. Y al nivel de creación de empleo que estamos en este momento, para llegar al máximo que la construcción pueda asumir en Canarias, todavía podemos trabajar durante 4 años al mismo nivel que estamos trabajando para llegar a tener ese número de empleados que necesitamos. Por lo tanto, la potencialidad del sector de la construcción va a ser clave en los próximos años en Canarias y va a ser el sector estructural sobre el que pilote toda la reactivación económica de nuestra tierra. Y eso es una buena noticia para Canarias, no cabe duda. Habla de esos 4 años como meta real, de que se puede llegar a los niveles en cuanto a construcción que hubo antes de la crisis, ¿o es solo sin duda. Nosotros nos hemos propuesto que en 4 años el sector de la construcción puede alcanzar otra vez los niveles de empleo y de actividad previos a la crisis económica que desgraciadamente padecimos durante los últimos años. En este momento la iniciativa privada lo está haciendo muy bien. Estamos trabajando en reforma, en rehabilitación, en conservación y mantenimiento. Eso significa un trabajo inmenso, mucha variedad de trabajo en todos los demás sectores económicos. El sector de la construcción tiene una repercusión muy importante porque están trabajando con más alegría, pero nos falla la pata de la iniciativa pública. Nos falla que las obras públicas se pongan en marcha. O sea, necesitamos pasar de las palabras a los hechos, de decir a hacer. Eso es lo que necesitamos hacer en Canarias. Necesitamos poner la última piedra. A nosotros nos gusta decir de FEPECO que la primera piedra fundamental en una obra, pero la importante es la última, porque significa que hemos terminado la obra y que la podemos inaugurar. Me imagino que eso también pone el foco en los próximos presupuestos generales del Estado a punto de... Bueno, están tramitando mismo al Congreso de los Diputados. Veremos si se aprueban o no, señor Izquierdo. Por eso, sí, bueno, primero es eso, si se aprueba. Segundo, que hemos estado dando la batalla junto al Gobierno de Canarias porque creemos que este es un aspecto que tiene que estar por encima de diferencias políticas, personales o ideológicas. La defensa de los intereses a Canarias tienen que estar por encima de todo y por eso nosotros nos hemos puesto al lado del Gobierno de Canarias en esa reclamación ante el Gobierno de Pedro Sánchez de la discriminación tan dramática que ha hecho hacia Canarias en beneficio de Cataluña, porque lo que se ha quitado a Canarias se ha enviado a Cataluña y eso no lo podemos admitir los canarios. O sea, no se puede quitar de las infraestructuras de Canarias para mandarla a otra comunidad autónoma. Por lo tanto, ha sido una lucha tremenda y vamos a seguir luchando para que lo que le corresponda a Canarias venga a Canarias y no se nos vaya a otra comunidad autónoma por otros motivos diferentes a las necesidades estructurales que tiene nuestra comunidad autónoma, que se ha demostrado una vez más que desde el Gobierno central se desconoce a Canarias, se desconoce nuestra realidad, una realidad archipelágica de islas en medio del Atlántico. La diferencia que hay entre las inversiones en infraestructuras en Canarias a las inversiones en infraestructuras que se hacen en la península, al final salimos perdiendo los canarios de todas. Parece que en cualquier caso hay un cierto optimismo en los últimos días porque hay varias reuniones previstas, una de ellas esta misma semana. También todos los partidos políticos anuncian que plantarán batalla en el trámite de los presupuestos en caso de que salgan adelante, que todavía, como decía Estíbaliz, hay que verlo, pero parece que hay un ámbito un tanto más optimista. Yo creo que sí, que lo vamos a conseguir porque además, efectivamente, como bien ha dicho, todos los partidos políticos, incluso el Partido Socialista Canario,
Unidos, también ha pedido a sus compañeros de Madrid que reflexionen y que cambien y que le den a la Canaria lo que corresponde, porque vamos a ver, la deuda histórica que tiene el Estado con Canarias en cuanto a dotaciones de infraestructura hay que compensarla, y se compensa con la financiación suficiente, porque para nosotros las carreteras son quizás incluso más importantes que en la península, porque en la península tienen otros medios alternativos de transporte y de comunicación, mientras en Canarias las carreteras son el único instrumento que tenemos para vertebrar territorialmente nuestras islas y sobre todo para cohesionarlas socialmente. Bueno, hablaba usted de lo importante que ha sido la iniciativa privada en estos últimos años, señor Izquierdo, pero se están contando con algún problema, todavía algunos planes generales sin actualizar, y no sé hasta qué punto la burocracia sigue ralentizando algunas de las peticiones que hacen a la hora de construir, ¿no? Efectivamente, esto es un problema que tenemos que solucionar en Canarias. Vamos a ver, tenemos una administración pública que está obsoleta, está anticuada y tenemos que modernizarla. Nosotros así se lo hemos hecho llegar al Gobierno de Canarias, la urgente necesidad de actualizar a la administración pública canaria, tanto en medios como en personal. En este momento la mayoría de los técnicos de las distintas consejerías del Gobierno de Canarias son personas muy cercanas a la jubilación. Se tiene que producir un proceso además rápido de volver a llenar la administración de gente joven, de gente con preparación, para que sea capaz de acometer los retos que tenemos en los próximos años. Por ejemplo, nosotros de FEPECO venimos diciendo y estamos avisando, porque creo que es muy importante, que en estos momentos la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, con la estructura que tiene tanto de medios humanos como de materiales, es incapaz de acometer el plan de carreteras que se firmó recientemente. O sea, si hemos estado luchando para que se firme el convenio de carreteras, si hemos estado luchando contra la cerrazón del Gobierno de Madrid, después no podemos quedarnos en que la propia Consejería sea incapaz de acometer ese convenio de carreteras por una sencilla razón, porque no tiene estructura para acometerla. Por lo tanto, una de las funciones más importantes y de los retos más importantes que tiene el Gobierno de Canarias en los próximos meses es dotar a la Consejería de Infraestructura de aquellos medios humanos y materiales necesarios para poder hacer las obras, porque si no, las obras se van a quedar sin poder hacer y eso sería catastrófico para la economía y para el empleo en Canarias. Tengo poco tiempo hoy, señor Izquierdo. Quería hablarle volviendo al sector de la construcción, de esa nueva imagen que quieren dar no solo a FEPECO, sino también para los ciudadanos que tengan otra visión de lo que es realmente la construcción a día de hoy, en el año 2019, esa construcción 4.0. 4.0, sí, porque la construcción, nosotros después de 42 años, porque fuimos una de las primeras organizaciones empresariales que se crearon en el sector de la construcción en Canarias en el año 77, hemos cambiado nuestra imagen corporativa porque queremos trasladar a la sociedad que el sector de la construcción está moderno, se ha actualizado, se ha digitalizado, por eso estamos hablando de la construcción 4.0, se están incorporando nuevos materiales, nuevas formas constructivas. Todo eso está creando un sector de la construcción muy dinámico, muy moderno, muy innovador y muy emprendedor. Por lo tanto, aquella frase muy típica que se decía que el que no estudiaba entonces para la obra o para la construcción, ahora se le ha dado la vuelta. Ahora, para poder trabajar en el sector de la construcción hay que tener formación y hay que tener una preparación mínima para poder entrar en las empresas, porque si no, no se puede trabajar en el sector de la construcción. Por lo tanto, yo creo que nosotros estamos dispuestos a asumir esa responsabilidad que ya la hemos tomado en otras etapas históricas de Canarias, de convertirnos en el sector económico básico y estructural para que Canarias tenga un crecimiento armónico, estable y estable durante los próximos años. Bueno, señor Izquierdo, abusando también de su confianza, sabemos que usted es politólogo, sabemos lo relacionado que ha estado en sus estudios con la situación que ahora mismo está viviendo Venezuela, y queríamos saber cómo lo está viviendo usted, haciendo un seguimiento de lo que está pasando, hacia dónde camina Venezuela en estos momentos. Sí, bueno, lo que está pasando en Venezuela es muy típico de lo que ha pasado históricamente en toda América Latina y en concreto en Venezuela. Aunque ahora se le denomina populismo, en su época se le llamó caudillismo. Y lo que estamos es otra vez en los estertores de un caudillo más que ha tenido el país, como ha sido en el primer caso fue Hugo Chávez y ahora Maduro, y que está viviendo las últimas etapas del régimen. Y cada vez que en Venezuela o en cualquier país del latinoamericano el caudillismo ha llegado a su etapa final, siempre es una etapa muy dramática de desvertebración social, de crisis económica, de crisis política,
y además deja a los países en una situación muy complicada para el futuro a medio plazo, ¿no? O sea, en este momento lo que se está produciendo en Venezuela es una verdadera transición democrática, o lo que se espera que se produzca en Venezuela, más bien una verdadera transición democrática. ¿Ese respaldo internacional que está teniendo Guaidó lo va a propiciar? Lo va a propiciar de todas maneras, pero sobre todo lo va a propiciar el respaldo ciudadano que ya está teniendo. En estos momentos es muy importante que aquellas zonas de Venezuela y sobre todo de Caracas, que es muy importante porque refleja un poco la idiosincrasia de todo el país, aquellas zonas populares que antes apoyaban a Maduro, ahora se han vuelto otra vez en contra del régimen y están a favor de una democratización. Porque miren, hay una cosa que es clave en cualquier sistema político. Cualquier sistema político puede aguantar absolutamente todo, menos el que se pase hambre la población. Cuando en cualquier país la población pasa hambre, entonces se produce un punto de inflexión donde la situación cambia a medio o a corto plazo. Lo que pasa es que la situación es un tanto tensa, en tanto cuanto está el ejército por medio y se teme incluso algún enfrentamiento augura, algo similar, en caso de que no cumpla Maduro con ese ultimátum que le han puesto. Hombre, no es extraño, porque en la historia de Venezuela ha pasado. Por ejemplo, pasamos el 23 de enero de 2019, donde se produjo el nombramiento o la autoproclamación de Guaidó, pero recordemos que en el año 23, en el año 58, el 23 de enero del año 1958, se produjo también un levantamiento cívico-militar que acabó con el gobierno de la dictadura de Pérez Jiménez y propició que Venezuela durante muchísimos años fuera el único país de América Latina con una democracia estable. Bueno, pues veremos cómo transcurre todo esto que está pasando en Venezuela. Esperemos que salga lo mejor posible y sin derramamiento de sangre y dentro de la normalidad que pueda ser posible. Óscar Izquierdos, presidente de FEPECO, gracias por habernos acompañado. Buenos días. Gracias a ustedes. Muy buenos días.